Muy buenas tardes. El día de hoy quisiera yo retomar un tema que me parece sumamente interesante y sobre todo porque ha tomado relevancia en estos últimos meses, y es el relativo a la reconsideración administrativa. Me llama la atención el retomar el análisis de esta figura jurídica, porque se le ha conceptualizado en términos generales como una forma, una vía para poder obtener una declaración de ilegalidad o de inconstitucionalidad respecto de actos que ya han sido objeto del análisis y del estudio a través de un medio de defensa en materia fiscal y que el mismo no ha resultado procedente. Se le ha conceptualizado como la fórmula a virtud de la cual yo voy a poder obtener la declaración de ilegalidad o de inconstitucionalidad de una actuación de la autoridad fiscal una vez que ya he agotado todos los procedimientos de defensa ordinarios. Y he de decir que esto es un gravísimo error. La reconsideración administrativa no es el instrumento para revivir un asunto que ya ha sido declarado legal o que ha sido declarado constitucional y que por omisión, que normalmente quizás no sea responsabilidad del contribuyente, pero sí de sus asesores o de quien lo representó jurídicamente, no ha podido ser controvertido con resultados favorables y consecuentemente ha quedado firme, es decir, ha causado estado y se estima como un acto de autoridad inamovible, es decir, inmodificable. La reconsideración administrativa tiene la peculiaridad de que si se instrumenta adecuadamente y sobre todo se conocen los límites porque existen claros parámetros de su procedencia, efectivamente puede constituir un medio para que yo pueda acreditar aspectos de ilegalidad o de inconstitucionalidad, pero no procede de manera general y consecuentemente es importantísimo el tener en consideración cuáles son esos límites, cuáles son esas causales y requisitos de procedencia para que yo pueda tener la posibilidad de instrumentar. Eso es básicamente la intención de esta pequeña charla, el dejar claro cuál es la naturaleza jurídica de la reconsideración administrativa, cuáles son sus elementos mínimos de procedencia y en caso de resultar desfavorable, cómo puedo yo interponer algún mecanismo de defensa para que pueda obtener una resolución favorable y en caso de que ésta se dé, cuáles van a ser los efectos de la misma. En primer término, para contestar estas interrogantes, hay que dejar claro que la reconsideración administrativa se encuentra regulada en el artículo 36, fracción tercera y cuarta del Código Fiscal de la Federación. El hecho de invocar estos preceptos normativos ya nos hace darnos cuenta de una manera inmediata la superficialidad, la incipiencia inmanente en la regulación que existe de esta figura jurídica llamada reconsideración administrativa. En solo dos párrafos, en nuestro orden jurídico tributario federal, se le pretende regular de tal manera que nosotros podamos tener la certeza de cuál es el contenido, los alcances y la metodología de instrumentación de la misma, lo cual desde luego no es suficiente. Es por ello que también hemos de referirnos para tener un panorama claro en qué consiste la reconsideración administrativa, a los precedentes que nuestros órganos jurisdiccionales facultados al efecto han construido respecto a la reconsideración administrativa y que desde luego abonan a otorgar claridad, seguridad y certidumbre jurídica en el gobernado. El artículo 36 en su fracción tercera y cuarta, fundamentalmente lo que nos dicen es que la reconsideración administrativa no es un recurso, ni tampoco es una instancia de naturaleza jurisdiccional. La reconsideración administrativa es una figura jurídica especial. Es una figura jurídica a la que no le aplican de ninguna manera, ni por excepción, las reglas que ordenan a los medios de defensa en materia fiscal. Simplemente se establece como el instrumento a virtud del cual, ante el superior jerárquico del emisor de un acto de autoridad que el particular o el gobernado consideran que son ilegales, puede plantear esos conceptos de ilegalidad, puede controvertir la emisión de esa actuación y en su momento acreditar esos extremos de ilegalidad que considera están presentes en esa actuación de la autoridad.
Aquí nos encontramos con el primer elemento importante. Va a conocer de la reconsideración administrativa el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto administrativo que se está contravirtiendo. El segundo punto importante es que como un verdadero requisito de procedencia, es necesario que para que se plantee la reconsideración administrativa no se haya interpuesto ningún medio de defensa ordinario y extraordinario. Es decir, el acto administrativo que se pretende reconsiderar no haya sido atacado a través de la instrumentación de un recurso en sede administrativa, de un juicio contencioso administrativo o incluso no haya sido atacado a través de la interposición del juicio constitucional, del juicio de garantías, del juicio de amparo. Y que los términos para la interposición de estos medios de defensa hayan fenecido. Es decir, el particular ya no se encuentre en actitud de interponer ningún medio de defensa a virtud del cual eventualmente pueda ser revocado o modificado ese acto administrativo que pretende le sea reconsiderado. Y finalmente, dice este artículo 36 como alguno de los rasgos más relevantes de su incipiente regulación, que no debe de estar prescrito el crédito fiscal que contenga ese acto administrativo que pretendemos reconsiderar. Aun cuando la regulación, como lo he sostenido en este momento, es sumamente superficial, sí ya nos establece ciertos matices de limitación. En primer lugar, el hecho de que si yo ya interpuse medios de defensa, la reconsideración administrativa va a ser improcedente. En segundo lugar, que el crédito fiscal que contenga la actuación que estoy atacando no haya prescrito, lo cual nos conlleva establecer de una manera interpretativa, por llamarlo de alguna manera, que solo van a ser susceptibles de reconsideración administrativa los actos cuya naturaleza tenga o contenga la determinación de un crédito fiscal, pero no actos de naturaleza fiscal que no estén contenidos o que no sean la manifestación de un crédito fiscal, es decir, actos administrativos que no puedan ser cuantificados en pesos y centavos, actos administrativos en los cuales no esté liquidada una prestación pecuniaria o sentadas en últimos de los casos las bases para su liquidación. Yo diría que del texto normativo del Código Fiscal de la Federación podríamos nosotros interpretar, no de manera determinante, pero sí de manera introductoria, que la reconsideración administrativa solo procederá para los casos en que se determine como consecuencia del acto administrativo que se está solicitando se reconsidere un crédito fiscal. Esto no es otra cosa que una mera interpretación. No estoy diciendo que ya sea una limitación reconocida o una limitación que en un momento dado nos impida el que podamos interponerla en contra de otras actuaciones, pero eventualmente podría ser una limitante. Ahora bien, adicionalmente a esto, tenemos que nuestros órganos jurisdiccionales, de una manera muy atinada, ya han definido jurisprudencialmente cuál es la naturaleza jurídica de la reconsideración administrativa. Esto es fundamental, porque si el artículo 36 dice que no es una instancia, ni tampoco es un medio de defensa, pues el cuestionamiento que surge de manera inmediata es ¿qué reconsideración administrativa? La interpretación jurisdiccional de nuestro máximo tribunal, plasmada en senda tesis de jurisprudencia, ha definido a la reconsideración administrativa como un mecanismo excepcional de autocontrol de la legalidad de los actos administrativos que ejerce la propia autoridad administrativa. Es decir, es la propia autoridad que emitió la actuación que se va a controvertir por medio del análisis que realiza el superior jerárquico del emisor, quien va a calificar si existe una violación directa al orden jurídico aplicable a ese acto administrativo. Es un mecanismo, no es una instancia, no es un medio de defensa, es un mecanismo excepcional y consecuentemente todas las reglas que ordenan a los medios de defensa no les son aplicables. Esta sí es una afirmación categórica.
No podemos traer los principios generales que ordenan a los medios de defensa en materia fiscal al análisis y mucho menos al orden de la reconsideración administrativa. No le son aplicables. Es un mecanismo excepcional de autocontrol, es decir, la autoridad administrativa va a calificar si su acto que es controvertido se encuentra realmente acorde al orden jurídico que lo regula. Y por eso se realiza y se interpone a través del conocimiento del superior jerárquico. No escapa a mi atención que esto pues quizás pueda atacar o pueda vulnerar el principio de imparcialidad que rige los procedimientos que lleva a cabo la autoridad administrativa. Esto únicamente lo dejo anotado. Es la misma autoridad, por conducto del superior jerárquico, quien va a calificar la legalidad de la actuación que se controvierte. Ahora bien, este mecanismo de autocontrol de legalidad de los actos administrativos que ejerce la propia autoridad fiscal, no por el hecho de que ella misma lleve a cabo la revisión, lleve a cabo la calificación de la constitucionalidad o legalidad del acto administrativo, conlleva el que se encuentre excluida de la observancia del orden jurídico aplicable. Es decir, la determinación que se emita como consecuencia de la substanciación de este mecanismo excepcional de reconsideración administrativa debe estar estrictamente apegado al orden jurídico aplicable y, desde luego, al orden jurídico constitucional. Consecuentemente, aspectos tan elementales como la debida fundamentación y motivación de la resolución que se emita respecto de la reconsideración administrativa, la observancia del derecho de pedir del accionante de la reconsideración administrativa y todos los derechos humanos que le son propios a un contribuyente deben de ser observados de manera puntual por parte de la autoridad que resuelve la reconsideración administrativa. Reconsideración administrativa no es sinónimo de arbitrariedad. Al contrario, es una expresión de legalidad. Y dado que es la última instancia en muchas ocasiones, a virtud de la cual se va a calificar la legalidad de una actuación autoritaria, pues se hace más necesario el que la observancia puntual de los requisitos de legalidad y constitucionalidad se hayan efectuado. En caso de que el contribuyente, el particular, el gobernado o incluso el postulante denoten que al momento de resolverse la reconsideración administrativa, esta resolución no se ha emitido conforme a derecho, será factible la interposición del juicio de garantías por la vía indirecta para efecto de inconformarse en contra de esa irregularidad. Dicho en otros términos, el juicio de amparo indirecto es indiscutiblemente procedente en contra de la resolución que pone fin al mecanismo de autocontrol de legalidad denominado reconsideración administrativa. Esto también ha sido reconocido por la interpretación jurisprudencial y deja claro que el juicio de amparo es el medio de defensa a virtud del cual yo voy a poder reclamar la inobservancia de los principios fundamentales que todos los gobernados tenemos para efecto de que se nos resuelva cualquier instancia y en este caso el mecanismo excepcional denominado reconsideración administrativa. Yo me he encontrado en la práctica forense, y esto no es una referencia lejana, hace un mes, un juez de distrito me resuelve que no procede el juicio de amparo indirecto en virtud de que yo no agoté el principio de definitividad y debí de haber atacado la resolución de una reconsideración administrativa a través de la interposición de un juicio contencioso administrativo. Craso error, la jurisprudencia ya lo definió. Este juez de distrito no tomó en consideración la interpretación jurisdiccional y como del texto del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación únicamente se establece que la reconsideración administrativa y sus resoluciones no son recurribles, pues me envía a lo que él considera que es la vía adecuada, lo cual es totalmente equivocado.
Esto lo menciono porque este tipo de resoluciones no son otra cosa que producto de la incipiente regulación que les he mencionado de este mecanismo excepcional, la falta de aplicación práctica en el ámbito forense y desde luego, pues la falta de pericia y conocimiento de los juzgadores federales. Ahora bien, dejando claro que el juicio de amparo indirecto es la instancia a virtud de la cual yo puedo recurrir la resolución de una reconsideración administrativa, alegando desde luego en su momento la violación a los derechos fundamentales, a los derechos humanos del contribuyente. Es fácil advertir que me encuentro enfrente de una verdadera instancia que debe de ser parte integrante del esquema de inconformidad de cualquier contribuyente cuando un acto de autoridad que es notoriamente ilegal, que es notoriamente inconstitucional, se le ha dirigido e incluso sus efectos se han iniciado, pueda interponer esta instancia, la cual, repito, no es la solución mágica, no es la solución inmediata a todos aquellos asuntos que se han perdido en la vía jurisdiccional. De hecho, es todo lo contrario. El requisito de procedencia de la instancia, perdón, del mecanismo de reconsideración administrativa es que yo no haya interpuesto los medios de defensa ordinarios, pero sí es una vía que me puede garantizar la restitución de esos derechos. Y aunque el artículo 36 únicamente habla de revocación de la determinación autoritaria que se controvierte, la realidad es que el efecto jurídico puede ser la nulidad de la misma a través de la declaración que la propia autoridad realice al momento de calificar la legalidad. Es decir, si nos encontramos ante una vía que vale la pena conocer y que desde luego tiene sus limitaciones, pero que si nosotros cumplimos con esos requisitos de procedencia, se puede configurar la última oportunidad de que se haga justicia y que yo demuestre la ilegalidad e incluso inconstitucionalidad de un acto que es notoriamente contrario a nuestro orden jurídico. Agradezco mucho su atención.